Senador, lo saludamos con gusto. Buenos días. Don Salvador, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Buen día. Al contrario, gracias a usted. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué va a pasar con esta objeción? ¿Sigue el proceso? ¿Se detiene al retirarse ya señor Santiago Nieto? Le doy mi punto de vista, Sí. don Salvador. Desde luego hoy está citada la Junta de Coordinación Política con objeto de conocer de esta decisión del doctor Santiago Nieto. Mi percepción, mi opinión personal, es que si falta, porque así ocurre, una disposición específica en nuestro reglamento para el caso muy concreto, me da la impresión de que tenemos que aplicar principios generales de derecho. Esto es algo parecido a lo que ocurre en el juicio de amparo. El juicio de amparo se promueve, y es algo parecido a esto, cuando el presunto agraviado pretende que se clarifiquen violaciones a la ley y que se le restaure en los derechos violados. Aquí en este caso no ha habido ninguna decisión, ni tampoco hay ya ninguna acción que buscar o que seguir. Por lo tanto, parecería que hay ya una declinación, hay ya una renuncia a cualquier promoción. Aún en la hipótesis de que pudiera seguir adelante el procedimiento, don Salvador, ¿cuál sería el propósito? Si aún, diciéndolo, lo escuché de voz del propio doctor Nieto, diciendo, aún en la perspectiva de que hubiese, un supuesto, de que hubiese un voto favorable en el Senado, yo no encuentro condiciones, por lo tanto no quiero seguir ya en esto. Es decir, está sin materia propiamente dicho, habrá que cerrar el expediente, pero no encuentro materia. ¿Cuál sería el propósito de continuar? Si, como dice la Constitución en su 18º, el propósito sería reinstalar al probable, en el supuesto de que hubiese habido alguna justificada objeción, que no es el caso, pues no habiendo ya materia, creo que el expediente debe ser concluido y debe ser cerrado. Aunque la oposición dicen los senadores de PAN, PRD y Morena, que para ellos el proceso tiene que seguir. Yo lo que no le encuentro, don Salvador, es el propósito. ¿Sentido para qué? Sí, porque mire, el 18º transitorio en su tercer párrafo dice específicamente que dentro de los 10 días hábiles deberá emitir su criterio y en cuyo caso el titular de la Fiscalía, de qué se trate, será restituido. El doctor Nieto dice, en la hipótesis de que me fuera favorable el voto, tampoco acepto. Entonces, pues no hay materia, debe ya precluirse la acción. Y para pues para su fracción, para el PRI, senador, ¿qué habría que hacer entonces? ¿Habrá que ir ya directo a la designación de un nuevo fiscal? Sí, tendría que convocarse tal como se hizo en el caso del doctor Nieto, tendría que emitirse una convocatoria para que pudieran suscribirse a ella los que pudieran sentirse con oportunidad, los aspirantes, y después el Senado de la República, una vez que califique a través de la Comisión de Justicia la viabilidad de los posibles, de los que tengan o se sientan con alguna posibilidad, el Pleno del Senado de la República resolverá por mayoría calificada, es decir, de 2/3, quién ocupe ese espacio, don Salvador. ¿Cómo se va a decidir esto, senador Burgos? ¿Dónde se vota? ¿En el Pleno, en las comisiones, si se cancela el proceso o si continúa? En las comisiones se recibe el número de aspirantes que turna el Pleno a través de la mesa directiva. Le dice, aquí tengo, por decir algo, aquí tengo 15 aspirantes. Te los envío a la Comisión de Justicia y tú dime si los 15 son viables o de los 15 nada más 10 o nada más 5. Una vez que la Comisión de Justicia resuelve que son 5 o son 8, por ejemplo, se los devuelve a la mesa directiva. La mesa directiva reúne al Pleno y el Pleno resuelve por mayoría de 2/3, mayoría calificada. Y el que obtenga esa calificación, pues se quedará como fiscal especializado en delitos electorales. ¿Qué tanto puede llevar ese proceso? Le pregunto porque estamos en un escenario pues muy atípico y delicado. No hay fiscal de delitos electorales, estamos en pleno proceso electoral, no hay fiscal anticorrupción, no hay magistrados anticorrupción, es decir, no hay procurador, vaya, ni siquiera como tal hay un encargado de despacho. ¿Cuánto llevaría la designación de un nuevo titular de FEPADE? Coincido, don Salvador, creo que la convocatoria debe emitirse de inmediato. Cerrar, en mi opinión,
opinión, cerrar hoy el expediente, si así lo determina la Junta de Coordinación Política, y enseguida, de inmediato, emitir la convocatoria para la inscripción de los que se sientan con posibilidades, convocar a la Comisión de Justicia y entrar al estudio de los probables para que lo informe y lo comunique a su vez a la mesa directiva y convoque al Pleno. Para el senador Burgos, ¿esto sigue siendo una crisis, como dijeron muchos en el Senado, o no hay tal crisis? No, yo creo que no hay tal crisis, yo creo que no, porque en mi opinión ya los trazos para seguir están muy bien definidos en la Constitución, no hay lugar a la objeción, en mi opinión, porque ya no hay materia. Entonces el camino está claro. ¿Qué debe hacerse? Convocar, resolver la comisión y que el Pleno designe al probable fiscal especializado. Así que yo no veo tal crisis, veo puntos de vista distintos, muy marcadamente distintos, pero hay camino legal y constitucional para resolverlo. Pues ahí está la posición bastante clara del senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República. Muchas gracias, senador. Para servirle, don Salvador, muy buen día, muchas gracias. Los saludamos con gusto, buenos días.